Somos una ciudad sobre la montaña. Dar un aplauso fuerte a Jesús ahí. Anímate ahí en casa, vamos. La iglesia se despierta, soplando vida eterna. Se abren las compuertas y el trono de la gracia abierto está. No fallará, no fallará. La ciudad derramará su amor. Construiré una ciudad sobre una montaña que todo el mundo pueda ver, todo el mundo pueda ver. Construiré un hogar sobre roca eterna, preparamos su corazón, levantamos al Salvador. ¡Arriba! Se oye por las calles y desde las cenizas un grito de justicia y el trono de la gracia abierto está. No fallará, no fallará. La ciudad derramará su amor. No fallará. Construiré una ciudad sobre una montaña que todo el mundo pueda ver, todo el mundo pueda ver. Construiré un hogar sobre roca eterna, preparamos su corazón, levantamos al Salvador. En tiempos donde hubo maldad, tu gracia sobreabunda. En tiempos donde hubo dolor, tú sanas las heridas. En tiempos donde hubo temor, estás soplando vida. En tiempos de muerte y destrucción, estás abriendo caminos de eternidad. Fuerte. Construiré una ciudad. Dale, Nagui. Sobre una montaña que todo el mundo pueda ver, todo el mundo pueda ver. Construiré un hogar sobre roca eterna, preparamos su corazón, levantamos al Salvador.
están mis queridos hermanos? Qué gusto de estar en contacto nuevamente con usted a través de nuestras redes sociales, porque la iglesia no para de trabajar. Así que le damos la bienvenida a todos. Junte a su familia, junte a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a su esposa, a sus hermanos, júntelos, anímense unos a los otros para que podamos nuevamente este domingo celebrar a nuestro Dios. Y le invito a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Ok? Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por este día, porque hoy venimos a celebrarte a ti, a darte gracias de corazón por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por todas las oportunidades, Señor, en que nos levantan una y otra vez, por tu misericordia, por tu soberanía, Dios, sobre nosotros, sobre nuestras familias, porque tu mano de favor nunca ha dejado a tu pueblo. Gracias, Dios, te damos por este día. Hoy hay día de júbilo en medio de nosotros y alegría para poder alabarte y bendecirte, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tu corazón y en un clamor la manifestación. Levántanos, somos tu iglesia. Corrientes que traen sanidad, un cántico de libertad, los muertos
y a Jesús hoy levantaré la ciudad, y a Jesús hoy levantar, y a Jesús hoy levantaré la ciudad. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder.
Mis queridos hermanos, recuerde, la iglesia no para de trabajar. La pandemia no nos ha detenido, ni en el crecimiento ni en la preocupación por el pueblo de Dios. Así que recuerde que cada martes, a través de Casa de Paz, nos podemos reunir con un amigo, con una vecina, con un compañero de trabajo. Anímelo a conectarse a través de Zoom. Todos los martes a las 20 horas. Y si usted no tiene a alguien, contáctese con nosotros, con algún líder de la iglesia, para poder ubicarlo en una Casa de Paz. Es un buen tiempo de compartir y de crecer y conocer las buenas nuevas que nos tiene el Señor. Cada jueves a las 19:30 tenemos grupo de crecimiento. Queremos profundizar en las Escrituras. Queremos ahondar más aún en la palabra del Señor. No dude cada jueves integrarse a grupos de crecimiento y haga sus tareas. Y los días domingo, a partir de las 16 horas, tenemos ACR Kids para todos nuestros pequeñitos. Las historias son maravillosas. Tenemos animaciones, tenemos a nuestros profesores y maestros trabajando arduamente para que sus pequeñitos aprendan de la palabra del Señor. Así que anímese para que cada domingo a las 16 horas ya estén viendo la enseñanza que Dios tiene para ellos. Y el día domingo, recuerde, es un día de celebración, un día de alegría, de júbilo, de compartir juntos como familia de CRI, porque yo sé que usted al otro lado de esta geografía, usted está conectado con CR Chile. Así que no se olvide de la previa. A partir de las 16:45 y a partir de las 17 ya estamos todos conectados para celebrar a nuestro Señor. Y si tienes alguna necesidad de oración, no dudes en contactarte con nosotros. Escríbenos a contacto@crechile.cl y nosotros estaremos respondiéndote lo que necesites. Recuerda, tenemos Instagram y tenemos Facebook, así que síguenos durante la semana y ponte al día de todo lo que el Señor tiene para ti a través de las redes sociales. Dios les bendiga. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los momentos en que Cristo se maravilló. Y así se titula este sermón. Y Él se maravilló. Vamos a la palabra. Busque Lucas 7, del 1 al 10. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno para venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y mi siervo le digo: haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando vemos el ministerio que Cristo desarrolló aquí en la tierra, vemos que tuvo seguidores y opositores. Fue rechazado y aplaudido. Hubo tierra fértil donde predicar y tierra árida que tuvo que dejar, como lo fue con Nazaret.
su propia tierra, donde creció, asombrado de su incredulidad. Nadie es profeta en su propia tierra. Hizo grandes maravillas, milagros, señales, tanto en las multitudes como en lo íntimo y personal. Fue despreciado y criticado por juntarse con los pecadores. El tiempo en que Jesús vino era complejo, en lo político, en lo económico y en lo espiritual. Su tierra estaba subyugada por el Imperio Romano. Los judíos veían a los romanos como invasores de su tierra y los romanos les despreciaban como un pueblo conquistado. Los primeros deseaban verse libres del invasor y a los segundos les encantaba sentir su desprecio y se comportaban con arrogancia y despotismo con los judíos. Capernaum es el lugar donde Jesús pasa más tiempo durante su ministerio. Su fama se esparce con rapidez por esta ciudad costera del mar de Galilea. En Capernaum el ejército romano tenía un cuartel que estaba al mando de un centurión. Dicho oficial era el encargado de mantener el orden público de la ciudad y de hacer cumplir las órdenes dictadas por los romanos. Pero este oficial tenía un trato diferente con los judíos. ¿Por qué? ¿Qué hacía que este centurión, para ser tan estimado, cuando pertenecía a la nación que le había invadido y a la que debían pagar tributo? El centurión había hecho algo insólito. Dándose cuenta que le faltaba un lugar para reunirse, les había mandado construir y pagado de su propio bolsillo una sinagoga. Por otra parte, era amable y respetuoso con los israelitas y trataba a sus hombres con respeto. Incluso el trato con sus criados y sus siervos era generoso y considerado. Algo desconocido entre los romanos de aquel tiempo, en que cualquier despiste de un esclavo al realizar su trabajo traía como consecuencias severos castigos. Pero el centurión tuvo un día un problema que nadie, ni él con su dinero, podía resolver. Y en este contexto, el centurión romano busca ayuda en Jesús. Pocas veces Jesús se maravilló de la fe de alguna persona, pero así sucedió con la fe que mostró este centurión, que ni siquiera había encontrado en su propio pueblo judío. Vamos a analizar algunos puntos. Número 1, la necesidad de un gentil. El versículo 2 y 3 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Una necesidad, su siervo enfermo. Oyó de Jesús. Su esperanza estaba puesta solo en él. ¿A través de qué? De sus oídos. Rogó que viniese. Se despojó de toda su riqueza, de sus grados, de su jerarquía. Se olvidó de quién era política y económicamente. Pidió con humildad para cuando el camino se terminó y obtener posiblemente el favor de Jesús. La fama de los milagros y las enseñanzas de Jesús se había extendido por Capernaum. Jesús no solo se movía por la compasión de los necesitados y los sanaba y los alimentaba milagrosamente, sino que venía predicando del evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, el hombre encargado del orden y de la administración de la ciudad estaba al tanto del accionar de Jesús. Seguramente lo investigó y supo que era aquel hombre que le hablaba a las multitudes sobre el amor al prójimo, pero también les enseñaba sobre el respeto a la autoridad romana. En estos dos episodios, cuando le preguntaron si era conveniente dar el tributo al César, ¿y qué dijo Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O en el otro episodio cuando dijo, ¿por qué había que ofrecer una milla más cuando te lo pidieran? Recuerde que la ley de la milla era una ley romana impuesta al pueblo. La ley declaraba que los soldados romanos podían ordenar a cualquier ciudadano cargar sus armas o su equipo por una distancia de hasta una milla. No importaba lo que uno estaba haciendo.
La ley requería que la persona soltara todo lo que estaba haciendo y obedeciera. ¿Y Jesús qué enseñó al respecto? Si te piden una, vayan 2 millas. Toda esta información que el centurión procesaba comenzó a producir en él algo que Jesús nunca provocaron sus dioses: creer en Jesús. Recuerde que la religión romana se basaba en prácticas como sacrificios y rituales tendientes a establecer el vínculo entre dioses y hombres para que estos consiguieran el favor de aquellos. Pero sus dioses no le respondieron. La sorpresa que Jesús experimentó es que quien lo buscó haya sido un extranjero, un gentil y sobre todo un soldado romano. Ni sus compatriotas de Nazaret lo habían buscado como este hombre que oyó hablar de él, pero con toda seguridad estaba muy enterado de las cualidades del Mesías que la Torá enseñaba. Él necesitaba con urgencia conocerlo para que interviniera con su amado siervo enfermo, a punto de morir. Ni sus dioses, ni su dinero, ni su posición podían salvar a su siervo de la muerte. Este gentil entendió que Jesús era lo único que necesitaba, porque llegó al punto que era lo único que le quedaba. Jesús actúa en misericordia sin importar quién. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, llegamos en esta misma condición ante Jesús? Y Dios tuvo sobre nosotros misericordia y amor, y no le importó nuestra condición. El punto 2, no es por obras. Dice el versículo 4 y 5, y ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los ancianos judíos creían que este centurión era digno de recibir un milagro de parte de Jesús. A esta conclusión llegaron porque el centurión amaba a los judíos hasta el punto de haber financiado la construcción de una sinagoga. Este trato hacia un pueblo sometido por los romanos no era muy habitual. Y aunque los centuriones romanos son bien considerados en distintos pasajes de la Biblia, es un hecho constatado históricamente que consideraban a los judíos como un pueblo de bárbaros. Lo que llama la atención, queridos hermanos, en estos versículos es que los ancianos judíos consideraban digno al centurión por las obras a su favor. Mientras que más adelante el relato del mismo centurión dice que se halla indigno ni siquiera de que Jesús entrara a su casa. Un contraste interesante, ¿no? Los ancianos judíos veían sus obras y pensaban: esto agradará a Jesús para que haga el milagro. Se estaban gloriando de las obras de este hombre como argumento disuasivo hacia Jesús. Pero este era un argumento no válido para Jesús por todo lo que vemos en el desarrollo de su ministerio. Jesús jamás iba a considerar las obras de alguien para extender su amor, su compasión y su gracia. Por nuestro pecado, por reconocernos indignos, al igual que el centurión, se nos hace imposible ir a Él. Pero Él viene a nosotros. El corazón orgulloso vive en dependencia de sus obras, mas el corazón humilde vive en dependencia de su creador, mis queridos hermanos. Repito, el corazón orgulloso vive en dependencia de sus obras, mas el corazón humilde vive en dependencia de su creador. Gloria a Dios por eso. Reconocerse digno, punto 3. No merecedor de nada. El versículo 6 y 7 dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres a mi casa, por lo que aún no me tuve por digno de venir a ti. Recordemos que todos los hombres que habían sido enviados por el centurión
portaban las palabras del centurión que estaba aún en casa. Por lo tanto, cuando ya se acercaba Jesús a su casa, salieron al encuentro amigos del centurión para primeramente dirigirse a Jesús. ¿Cómo? Señor, curios. Solo esta palabra connota en sí la valiente decisión de un militar romano al llamar a un judío Señor. En esto reconoce el señorío de Jesús. Imagínense, el opresor romano se hace esclavo de un judío. Solo se llama Señor a quien se reconoce como amo en rendición y dependencia reverente. Nosotros somos esclavos ahora de Jesús. ¿Cómo? Algo impensable viniendo de un ciudadano romano, como fue enseñado a no humillarse ante nadie que no fuera un superior jerárquico dentro de la milicia romana. El centurión perdió toda dignidad ante Cristo. Hizo por completo a un lado su elevada posición como militar para darle paso al general de generales, al rey de reyes y al señor de señores. Este centurión disfruta de poder y de un lugar prominente en la ciudad, pero en humildad se acerca a Jesús y le llama Señor. Le dice, yo no soy digno, ni siquiera para que entres a mi casa. No soy merecedor de nada. La única manera, mis queridos hermanos, que alguien se perciba así es sencillamente que está frente a alguien superior, claramente frente al Hijo del Dios viviente. Dios actúa cuando ve un corazón humilde y humillado. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A esta altura del relato, este hombre mostraba ya indicios que tenía una clara convicción en quién estaba creyendo. De oídas sabía de Jesús. Y la fe, mis queridos hermanos, viene por el oír y el oír palabra de Dios. Mas lo que oyó fue suficiente para que la semilla cayera en su espíritu y produjera lo que Jesús tanto anhelaba de su pueblo: fe. Por eso, mis queridos hermanos, no deje de testificar de Cristo, porque la onda expansiva de su testimonio y de la predicación del evangelio no sabe qué despertará en otro gentil: fe, esperanza, salvación. No dejemos de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. También el centurión reconoció autoridad en Jesucristo. Punto número 4. El versículo 7 dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le dice, haz esto, y lo hace. Se necesita fe, mis queridos hermanos, para creer que el toque de Jesús tiene el poder de sanar. Pero se necesita aún más fe para creer que solo la palabra tiene el poder para sanar, que puede sanar a distancia. El centurión cree que el poder de la palabra de Jesús, cree en el poder de la palabra de Jesús. Lo que más sorprendió a Cristo fue la facilidad con que este poderoso hombre comprendió su autoridad. La palabra autoridad procede de la raíz griega exousia, que literalmente significa alguien que tiene poder o libertad para hacer lo que quiera. El centurión romano comprendió como ningún otro de sus contemporáneos la cualidad de Jesús. Él logró entender que Jesús tenía autoridad superior, aquella que está por encima de cualquier poder humano, aquella a la que nadie se puede oponer porque simplemente la ejecuta bajo su soberana voluntad.
Jesús se sorprendió gratamente cuando oyó decir al centurión: solo di la palabra y mi criado se sanará. Porque con esas palabras estaba reconociendo que estaba frente ante un ser con mayor autoridad espiritual. Era una manera de admitir que estaba frente a un ser superior a los césares o a los monarcas. La palabra maravillarse es de la raíz griega taumazó, que se traduce también como asombró. Por eso no era necesario que fuera a su casa. Con solo decir la palabra era suficiente. Su autoridad estaba por encima del tiempo, del espacio y la materia. Pues podía, con solo la ejecución de una palabra a distancia, dejar sano a su siervo. En este hombre se puede reconocer que casi hace una parábola sobre la autoridad que veía en Cristo cuando le dice: porque yo también soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo a los soldados bajo mis órdenes, y le digo: hace esto, va y viene, hace ven y viene, va y va. Por este motivo reconocía que, al igual que muchos soldados, estaban sujetos a las órdenes de él, pero por encima de él también tenía que obedecer a sus superiores. De esta forma, Jesús estaba sujeto a Dios Padre, pero también el mundo espiritual estaba sujeto a Jesús. ¿Cómo tanta revelación de un hombre gentil, militar, indigno, opresor, que vivía en una cultura religiosa politeísta, que solo quería la sanidad de su siervo? La única manera de entender lo que produce en él son evidencias claras de una conversión a Cristo. El centurión, antes de ver lo tangible, la sanidad de su siervo, vio al Eterno. El centurión, antes de ver la sanidad de su siervo, vio al Eterno. Antes de ver lo tangible, mis queridos hermanos, veamos al invisible, pues esta es la fe que agrada a Dios. Lo que realmente impresionó a Jesús es que este romano creía verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios. Se daba cuenta de cuán indigno era él y qué grande era Jesús. Eso es lo que produce en nuestras vidas el encuentro con Jesús. Reconocerse pecador, arrepentimiento, no poniendo nuestros ojos en la respuesta a nuestras necesidades o en las añadiduras, sino mis ojos puestos en Cristo, pues Él es suficiente para nosotros. Si Cristo es mi fuente, como lo fue para el centurión, Cristo es todo lo que necesito y es lo único que necesito. Y esta es la fe que Cristo espera de nosotros. Esta es la fe que le agrada a Él. Una fe que reconoce que Cristo tiene poder, autoridad para ser conformes a sus eternos propósitos y que exige de nosotros una confianza ciega y absoluta. Entonces, mi fe no debería estar depositada en el resultado que me dé la fuente. Mi fe debe estar depositada en la fuente. Repito, mis hermanos, mi fe no debería estar depositada en el resultado que me dé la fuente. Mi fe debe estar depositada en la fuente. Gloria a Dios. Punto número 5. El reino de los cielos, el futuro de los gentiles. El versículo 9 dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Mateo 8, 11 y 12, este texto se extiende y dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los hijos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es natural
mis queridos hermanos, esperar que Jesús encuentre fe en Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y por cierto, Jesús encuentra fe en Israel. Discípulos le siguen, leprosos creen en su poder, los que testifican de sus milagros y glorifican a Dios, y multitudes se reúnen a su alrededor intentando tocarle para experimentar su poder de sanar. Sin embargo, no todos creen. Escribas y fariseos, viendo que él sana en un día sábado, están llenos de rabia y en su religiosidad no pueden ver que Jesús es el Mesías. Entonces Jesús, tomando el ejemplo de este gentil centurión, que se halla indigno, con una fe que lo asombra, le dice a los que le seguían: esta fe que veo en este hombre tiene una recompensa, tiene un futuro en Cristo. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán del banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Los que vienen del oriente y el occidente son los gentiles, que como este centurión ejercen la fe en Jesucristo. La palabra dice en Hechos 1:8, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El Señor destaca en este punto el elemento de exclusión que espera al que no se arrepiente. Estarán en oscuridad eterna, donde es el llanto y el crujir de diente. Los hijos del reino son los judíos impenitentes que pensaban que por su origen les daba automáticamente el derecho de estar en el reino de Dios. Lea Juan 8 del 31 al 59. Los judíos pensaban que les estaba asegurada la benevolencia especial de Dios, pero el Señor les recordó que ellos serían los últimos en el reino de Dios, al paso que aquellos que se consideraban los últimos, como los publicanos, las prostitutas, los gentiles como el centurión romano, serían los primeros si tenían fe en él. Jesús les deja en claro que aunque eran descendientes físicos de Abraham, no formaban parte de la familia de la fe. A los suyos vino y no le reconocieron. Pero los que creyeron en Jesucristo estarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto nos debe llenar de esperanza, mis hermanos. La pregunta es, ¿quieres ser parte de este banquete? Pues bien, Jesús te invita hoy, pero hay un pase espiritual para este banquete. Se llama fe. Fe para creer que Él existe, fe para recibirlo hoy, fe para tener una vida nueva con Cristo y tus pecados serán perdonados, fe para creer que Él te amó primero y murió por ti en la cruz. Fe es el único medio por el cual alcanzamos salvación. Pues dice en Hebreos 1:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Terminando, mis hermanos, lo que dejó gratamente sorprendido a Jesús y que luego usó para enseñar a sus seguidores fue la fe excepcional de este hombre que no era judío, un gentil que dio cátedra de cómo se debe confiar en Cristo. Un hombre que comprendió totalmente la naturaleza de Cristo y quién era el Hijo de Dios, y con toda humildad reconoció su grandeza. Un hombre que supo que la fe hace que ninguna posición elevada o ninguna grandeza humana puedan compararse con conocer a Cristo. El centurión que se reconoció indigno él mismo y su propia casa dio cuenta de la manera en que se debe expresar la fe ante el Señor del cielo y de la tierra. Un gentil que llamó a Jesús Señor, reconociendo el poder y la autoridad de su palabra. Claramente todo este accionar del centurión son evidencias solo de una cosa, un hombre convertido al Señor. Lo dejó claro Jesús con los hombres como él, los que gozarán del banquete en el reino de Dios. Él cree en Jesús, se reconoce indigno y pecador, reconoce a Jesús como Hijo de Dios, lo llama Señor sabiendo lo que esto implica y reconoce que
todo se sujeta a la palabra, a la autoridad del Hijo dada por el Padre. Solo un hombre transformado por la fe en Jesucristo puede, antes del milagro, ver al Eterno. ¿Dios oirá nuestras peticiones? Sí. ¿Y soñaremos con nuestros proyectos para que sean bendecidos? Sí. Y Dios en su soberanía puede decir sí y puede decir no. Y aunque así fuese, mis queridos hermanos, antes de ver tu milagro, ve al Eterno, pues esa es la fe que agrada a Dios. Quiero orar por ustedes esta tarde y anhelar esta fe como la que tuvo el centurión, porque fue la que agradó a Jesucristo. Antes de ver todo lo que tú necesitas, tus añadiduras, todo, ve al Eterno. Padre amado, te doy gracias, Señor, esta tarde por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Padre, yo te pido que esta semilla caiga, Señor, en los corazones de quienes escuchan a través de las redes de internet, Padre. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1, Señor. Que te reconozcan como el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. Padre amado, entendemos, Señor, y estamos firmes y seguros en tu palabra, Padre. Tu palabra solamente tiene autoridad, Padre. Tu palabra es la que tiene autoridad, Señor, y creemos en ti. Y hoy decidimos, Padre, verte a ti primero. Gracias, Dios, te damos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana y sean muy bendecidos, mis queridos hermanos. Voy sintiendo que hoy puede ser el día que tanto esperé para volver a ver lo que hace tanto tiempo encontré. Solo necesito una voz que cante de frente sin temor. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde vivir. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz que cante melodías de amor, letras con tanta pasión, armonías que vienen del corazón.